Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Los Avellanos. Les saludo en el amor de Dios. Le doy gracias a Dios por esta instancia que me da, este momento que pone en mí para poder compartir su palabra con mis hermanos en la fe, que se encuentra la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 4. Voy a dar lectura en el nombre del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados justamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la palabra del Padre, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Me acompañan a orar, hermanos? Eterno y buen Padre, te doy las gracias por este momento que tú pones en mí, Señor. Me das esta oportunidad de poder compartir tu palabra con mis hermanos en la fe. Gracias te doy, Señor, pidiéndote que tú seas, Señor, el que vas a ocupar a este siervo tuyo, que pongas palabras en mi boca tú, Señor, que no salga nada de lo que yo quiero decir, sino que sea todo expresado por ti por medio del Espíritu Santo, para que así los hermanos que reciban esta palabra tuya, Señor, también la usen para la gloria tuya, Padre amado. Gracias te damos. En Cristo Jesús te oramos y te pedimos. Amén. El apóstol Pablo, usado por Dios para escribir esta epístola y enseñar esta palabra a los hermanos que estaban en Roma, tanto a los judíos como también a los gentiles que habían creído en nuestro Padre Celestial. Y recuerda con enseñanza. Por eso en este versículo el apóstol Pablo usa la figura de morir y resucitar con Cristo para expresar la misma verdad que hallamos en la frase en Cristo. Unido con Cristo en la salvación, el creyente entra en una nueva vida y aún más, la anterior ha muerto. En Cristo Jesús somos nueva criatura. Y así lo expresa y lo recuerda el apóstol Pablo enseñando a los hermanos sobre que el cristiano no puede pecar porque hemos muerto al pecado. Si morimos al pecado, ¿cómo podemos vivir para el pecado? Si estamos muertos y somos nueva criatura en Cristo Jesús. En los versículos 1 y 2 explica el significado de esto, afirmando que en Cristo los creyentes han muerto al pecado. Lo que el apóstol tiene a la vista es el rompimiento de una vez y para siempre con el pecado, que constituye la identidad del creyente. Un creyente no puede, por tanto, vivir en pecado. Si alguien vive en pecado, no es creyente. Si vemos el pecado como un reinado o una esfera, entonces el creyente ya no vive en ella. El creyente, el que es tomado por nuestro Señor Jesucristo y limpiado de pecado, ya no puede vivir en el pecado.
solamente en Cristo Jesús. Y esta frase que es mencionada en los versículos siguientes, en Cristo Jesús. Y eso tiene, el que está en Cristo Jesús es hijo de Dios. Porque así está dictaminada en las Escrituras. En Cristo abarca una palabra, la unión con Cristo frecuentemente mencionada como en Cristo. Esta frase es predominante en el Nuevo Testamento, que podría intercambiarse con expresiones tales como salvación o en particular nueva vida. En Cristo tenemos nueva vida. En Cristo hemos muerto en el bautismo con Cristo Jesús, pero en la resurrección hemos vivido para la gloria del Padre. Por eso que somos nueva criatura. El viejo hombre ya pasó. Somos nuevos en Cristo Jesús. La nueva vida. Por eso no nos sorprendemos hallar, y el apóstol Pablo, alternando entre las expresiones en Cristo, en el Espíritu, en la fe, en Cristo la vida anterior ha sido terminada de una vez y para siempre. Porque habéis muerto, a vuestra vida está escondida, y la nueva vida está escondida en Cristo Jesús ante Dios. Hermano, por eso que tenemos que dar gracias a Dios, porque Dios los ama de tal manera, pero también la palabra y deja escrito en estos mensajes que no los equivoquemos, que no entendamos lo que queremos entender, sino lo que Dios nos quiere decir. No los conformemos con las cosas terrenales, sino que todo es celestial, es divino, es de Dios. Y nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Por lo tanto, no tenemos que pensar en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Nos dice la palabra. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso es tan reiterante decir, somos nueva criatura. Ya no podemos estar en las cosas del mundo, no podemos pecar. Y tenemos que tomar el sentido que el pecado, Dios lo aborrece. Escuchaba el otro día a un hombre decir que aborrece al pecador también. Eso no es verdad. Porque Dios ama al pecador. Por eso que toma a los hombres para limpiarlos de pecado. No los olvidemos, hermano, que somos todos los hombres en esta tierra pecadores. Hasta que Dios los toma por medio de nuestro Señor Jesucristo, los limpia de pecado. Por esa sangre hermosa que fue vertida y limpiada para los hombres de todo pecado. Y somos nueva criatura, pero no podemos volver a eso. Por eso que en los mandamientos dice la palabra, no robarás, no mentirás, no engañarás, no serás burlador. Cuando usamos la palabra de Dios mal dicha para decir malas cosas, estamos pecando. Y no puede ser de esa manera. El apóstol Pablo, usado por Dios por medio del Espíritu Santo, enseña todas estas cosas.
lo enseña a cómo tenemos que comportarnos, y escrito quedó sobre la palabra que es inspirada por Dios. O sea, es palabra de Dios lo que leemos en esta Biblia. Y nos sirve para enseñarnos a vivir cómo tenemos que vivir en esta tierra. Mientras Dios los tenga, porque Él los tiene en esta tierra, pero los ha apartado, para eso los ha tomado, para vivir libre, limpiamente, no pecar, ser santo porque yo soy santo. Los hijos de Dios tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Fíjate que los voy a invitar a leer la palabra en Hebreo, capítulo 10, del versículo 26 al 29, donde es palabra de Dios, pero el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón pensar que el escritor es el apóstol Pablo, este hombre que Dios guió, él lo llamó, lo eligió, lo apartó, lo enseñó, lo santificó, y también le dio la sabiduría para que dejara esta escritura. El libro de Hebreo, en la palabra de Dios, es más explícita y lo dice: advertencia al que peca deliberadamente. Y dice en el versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es dura la palabra, pero es la palabra de Dios. Es recta y correcta. El que haya, ya no pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es el conocimiento de la verdad? Es la salvación, es nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. El hombre que ha recibido a Dios por medio de Jesucristo no puede pecar deliberadamente, porque es peligroso, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de los 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Mire, hermanos míos, en el versículo 29, la palabra de Dios cómo los reconviene. Los dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Nuestro Señor Jesucristo se sacrificó por el perdón del pecado de los hombres, por amor a los hombres, por obediencia al Padre. Y Él amó a sus amigos. Por eso que este sacrificio es una vez y por la eternidad. No está el Señor haciendo sacrificio mediante el hombre. Peca sacrificio. Si vuelve a pecar, luego a sacrificar. No es así. Él murió una vez y para siempre. Por eso que no se puede pecar voluntariamente, porque el hombre está santificado, está apartado. El hombre le pertenece a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos que ser hijos obedientes, creer y creerle a Dios y creer en el Hijo como en el Padre y en el Espíritu Santo que habita en nosotros y nos guía de toda maldad, de todo pecado. Y Él
Él es el que lo ilumina en este camino. No lo confundamos, hermano, y no lo confundamos la palabra de Dios, porque es una y es por la eternidad. El que es llamado a ser justificado ante los ojos de Dios no puede andar pecando por la tierra, no puede andar mintiendo, no puede andar engañando, porque se haría enemigo de nuestro Padre Celestial. Que esta palabra sea de agrado y también de reflexión para la vida de nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Que el Señor los bendiga, hermano.